Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al contador Silvio Belomio, tributarista, magíster en políticas públicas y ex legislador o legislador mandato cumplido. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Hola Chino, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Vamos a arrancar, quería hacerte una entrevista porque quiero arrancar de lo global a lo comarcano, si querés, si vale el término. Básicamente, ¿cómo estás viendo las medidas de Donald Trump en esto? Que plantea un escenario nuevo. Algunos hablan de la guerra comercial, otros dicen, ayer escuchaba un analista que decía, bueno, es típico de la manera de negociar de Trump, lo mostró en su actividad privada, de ir por todo y empezar a negociar para lograr el objetivo. Hay una famosa frase que creo que le escribió en un libro Trump, de eso que no lee nadie, pero que dice básicamente, yo voy por más porque siempre termino ganando mucho más de lo que esperaba. ¿Es esa la lógica en esta guerra comercial o qué hay por detrás, geopolítica? Empecemos al revés, empecemos por el efecto que tuvo todo esto, que fue el desastre a nivel internacional de los mercados, que marca una pauta, pero no solamente los resultados en las bolsas y en lo que hace al efecto financiero, sino también al efecto global en lo que hace a las políticas públicas que van a implementar los distintos países y cómo se va a ir configurando el mapa en forma distinta desde el punto de vista comercial, desde el comercio exterior. En ese sentido, por ahí tomamos algunos relatos que lo consideran a Trump o lo posicionan en un lugar, y la realidad que Trump está ubicado en el lugar que siempre lo manifestó, sobre todo a partir de los hechos y de su accionar como presidente de Estados Unidos, que es una persona que es nacionalista, es proteccionista. En definitiva, lo que pretende él es posicionar nuevamente a Estados Unidos en el centro del mundo, un lugar que fue perdiendo a lo largo del tiempo, no solamente por inacción de Estados Unidos o por errores en su política de comercio exterior, sino también por el crecimiento lógico de otros factores y de otros países, sobre todo el sudeste asiático. Sí. Entonces se fue configurando distinto el mapa económico mundial, esa configuración distinta. Estados Unidos siempre creyó que por su simple posicionamiento geopolítico iba a tener una supremacía sobre todo el mundo. Bueno, obviamente hoy está peleada esa supremacía, la está peleando sobre todo el sudeste asiático, en particular China, que logró, lejos de lo que parece, también todo hay muchísimas apariencias y muchísimos relatos en todo esto. China hace muchísimo tiempo que, más allá de que esté gobernada por un partido comunista, su concepción desde el punto de vista macroeconómico no tiene nada que ver con una cuestión o con una política comunista cerrada hacia el mundo y con una mirada hacia adentro. China miró hacia adentro, creció desde adentro hacia afuera, y así fue cooptando los distintos mercados internacionales. Fue realizando un desarrollo y con una política totalmente distinta, donde también tenemos que entender la idiosincrasia china. A nosotros nos cuesta mucho como occidentales entender que son culturas muy distintas a las nuestras. De hecho, siempre en política o en relaciones internacionales se lo trata de comparar y se dice, por ejemplo, que el occidente juega al ajedrez y sabe lo que es el juego del ajedrez, y es lo que hace generalmente Estados Unidos con su política. Es decir, lo que busca en definitiva es el jaque mate, Sí. el fin último del juego, el jaque mate. A diferencia de China, que juegan su juego más trascendente, más importante y más arraigado a nivel cultural, es el Go, que en definitiva este juego lo que pretende es entrampar al rival, no matarlo, Sí, sino no, claro. simplemente rodearlo y poder establecer vos las políticas. Y eso es lo que hace China. China no tiene una política agresiva desde el punto de vista comercial. China, en definitiva, lo que hace es una inserción que es a cuenta gota, que muchas veces no se nota, pero cuando te das cuenta y lo percibes, ya está dentro de cada uno de sus Bueno, y lo países. padeció Estados Unidos. Lo padece Estados Unidos hoy. En cierta forma, lo de Trump es realmente patear el tablero, es algo que es sumamente arriesgado.
sumamente arriesgado hacia afuera, pero también hacia adentro. Lo vimos con las manifestaciones que tuvo dentro del mismo de Estados Unidos. Entonces, hoy también se va configurando el mapa distinto porque Trump tiene, los republicanos, en definitiva, hoy tienen un electorado totalmente distinto a lo que era años atrás. Hoy el electorado de los republicanos tiende más a lo que era, en definitiva, antes lo que tenía el perfil de los demócratas. Entonces, todo se va reconfigurando a nivel internacional, dentro de Estados Unidos, y eso produce cambio de política. Hoy vemos, por ejemplo, que estas medidas de Trump, entre otras cosas, a uno de sus principales aliados, que es Elon Musk, lo que lo llevó es que él mismo llevó adelante ahora y está llevando adelante algunas negociaciones para proceder a intercambios comerciales entre Europa y el sudeste asiático, fortalecer ese sector, porque también estas medidas de Trump, que son proteccionistas, lo perjudica a él mismo en su accionar en su empresa. Claro, las baterías son chinas, las baterías de los autos eléctricos, el 70% son chinas. Es que en realidad, Chino, justo vos entendés de esto, de la cuestión de lo que es China y de lo que representa en el comercio internacional, pero más allá de eso también el efecto que va a tener hacia adentro de Estados Unidos. Está bien la política, si quieres, nacionalista o proteccionista, pero va a tener un efecto seguramente macroeconómico que va a ser perjudicial en la macro en el corto plazo de Estados Unidos. Hablan de un 60% de recesión y un 4.5% de inflación, que para Estados Unidos es una barbaridad, ¿no? Por lo menos eso dicen los analistas. Exacto, esos son los efectos inmediatos que seguramente tendrán este tipo de medidas. Ahora, la negociación, una cosa es negociar desde el punto de vista privado y otra es la negociación que se hace del Estado. Son dos cosas totalmente distintas y está muy bien su concepción desde su actividad privada, pero los tiempos y los efectos macroeconómicos que puede tener, y mucho más en un país como Estados Unidos, el efecto que tiene a nivel mundial puede ser dramático y puede ser drástico. Hay que ver en lugares y en países como el nuestro, que tienen una debilidad estructural y donde en otros países muchas veces puede ser un simple resfrío, bueno, nosotros nos provoca una enfermedad mucho más grave. Entonces, a eso te quería llevar. ¿Cómo configura el escenario Milei que en un año electoral, más allá de que las de diputados son en octubre, vos tenés Santa Fe, que va a marcar un termómetro, tenés la ciudad autónoma, que va a ser una discusión de fondo? Ayer el adelanto y la separación de las elecciones de provincia de Buenos Aires, 3 distritos, por decirlo de alguna manera, donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos argentinos, va a ser un termómetro muy previo. Y si el estandarte que podía flamear la Libertad Avanza era el económico financiero, o era su único logro, porque, permitime, no hay obra pública, no hay generación de empleos, no hay bienestar, más que esa cuestión, bueno, trabajamos sobre la macroeconomía. ¿Qué estandarte le queda ante este cisne negro, como dicen, que le cambió el escenario al propio Milei? Bueno, a eso te agrego que el estandarte de ellos básicamente es desde el equilibrio fiscal y la supuesta no emisión, lograr y conseguir algo que es un efecto que es muy sensible para los argentinos, que es el controlar la inflación en principio. Lo que este tipo de medidas, este cisne negro en definitiva, que hay que estar siempre atentos porque son los cambios que están fuera de tu alcance, es decir, todas las decisiones que son de políticas públicas exógenas que inciden dentro de las políticas nacionales, seguramente tendrá un efecto que para Argentina en particular tendrá un efecto sobre el aumento de los precios, A ver, acá, Chino, tenemos experiencia en este tipo de políticas macro, que fue durante la época del menemismo, y bueno, para lo más cercano que tenemos, que es el hecho de la forma de poder, cómo lograr una baja de inflación o un control de la inflación sin estancamiento. Hoy Argentina, en definitiva, logró controlar la inflación, pero no hay un desarrollo macroeconómico. Muy por el contrario, es decir, la economía, y así lo muestran los distintos indicadores, la economía no está creciendo.
Y ante este escenario internacional va a tener un efecto muy negativo hacia adentro, porque si nosotros consideramos nuestro perfil, que es agroexportador, sobre todo que es lo que hace a las finanzas públicas nacionales, ese sector se va a ver seriamente afectado con el dólar al precio que está dentro de Argentina. Entonces, se produce este efecto donde, bueno, el dólar quieto, el dólar controlado, tiene un efecto hacia cada uno de nosotros donde en principio y en los valores, cuando uno toma los valores nominales, dice, bueno, la gente está ganando más, se reduce la pobreza, pero el efecto macroeconómico que tiene, es decir, cuál es el efecto hacia lo que nos produce dólares a Argentina, que es el sector agroexportador en particular. Claro, es como una cuestión que permanente y ya parece déjà vu, o si querés, un permanente crisis, desempate y fracaso, es decir, bueno, logramos bajar la inflación, no crecemos, no producimos, se caen los empleos, viene la recesión y el estancamiento. Le pasó a Menem, le pasó a Macri, si podemos ponerlo en algún momento donde trató de acomodar las cuentas públicas, pero después tienen que recurrir a buscar dólares. Y me traes al plano local cuando decías que por ahí estos cines negros o estas políticas que se desarrollan exógenas que no tienen nada que ver con las decisiones propias, también repercuten directamente. Y te traigo a Tucumán. Escribiste un artículo muy interesante en La Gaceta el fin de semana, donde hacías referencia a un tema de que siempre se lo toca, permitime, se lo surfea, por decirlo en la política tucumana, desde hace mucho tiempo, pero no se va a las causas, sino que terminamos hablando siempre de las consecuencias. Y es básicamente los fondos nacionales que llegan a Tucumán y tienen dirección o tienen destinatario, que son municipios y comunas. Contame. Sí, uno trata de instalar algunas cuestiones que son, desde mi punto de vista, son centrales en las políticas públicas y sobre todo en Tucumán. Cuando uno habla del relato, el relato no es una simple descripción sobre los perfiles de algunos gobiernos, como en el caso de la provincia de Tucumán, no solamente de este actual gobierno, sino de los que nos precedieron. Es el hecho de mostrarse federales, de solicitar y de reclamar federalismo a nivel nacional y en su acción permanente, en sus políticas públicas a nivel local, ejerce un centralismo total y absoluto. Y es el caso de Tucumán. En el caso de Tucumán, desde el año 99, que se firmó el famoso pacto social que tendía hacia la paz, por una cuestión de que los municipios estaban literalmente quebrados e incendiados en muchos aspectos. Entonces, el gobierno provincial llevó adelante todo un proceso de saneamiento de las finanzas de los municipios. Bueno, ese proceso de saneamiento implicaba, entre otras cosas, para que la gente lo entienda, era una cesión de facultades y de derechos de los municipios a favor de la provincia, que eran los recursos que recibía por coparticipación, sobre todo, tanto provincial como nacional, los cedía a favor de la provincia y a la provincia le garantizaba, entre otros aspectos, la parte más esencial era el pago de salarios y la realización de obras públicas. Eso, como muchas políticas públicas que nacen como emergencia, tiende a quedarse, lamentablemente, en nuestro país, y en Tucumán no es la excepción. Ese pacto fiscal, que en definitiva nació como algo que era muy sano en ese momento, que era imprescindible y era necesario, se quedó, pero ¿con qué? Con una vocación estrictamente política de control del gobierno provincial hacia los municipios, porque al tener un control sobre las finanzas de los municipios y obviamente sobre las comunas, lo que tiene es un control de la política, de las decisiones políticas, y lo que nació en principio como un saneamiento de finanzas públicas, lo que hoy se tiene dentro de un esquema de Tucumán es un control de la política. Hoy pretender y decir que existen, por ejemplo, municipios que están gobernados por partidos o por sectores que son de un signo distinto al del gobierno de la provincia de Tucumán, es una utopía, porque en definitiva es el gobierno provincial quien fija las políticas, quien les paga los sueldos, y la dependencia de sus municipios es total. Si vos no tenés, Chino, algo que yo vengo insistiendo hace muchísimo tiempo, si no tenés una independencia desde el punto de vista financiero, no tenés una independencia y una autonomía política. Sin independencia no hay libertad, que también es un mensaje. Pero lo que uno trata de instalar es que esto no es una estudiantina o una cuestión de
decir, bueno, estoy a favor o en contra de algún partido político. Esto es política pública. El hecho de que los municipios, así lo establece nuestra Constitución Nacional y así lo establece nuestra Constitución Provincial, tengan una autonomía y gocen de autonomía, es para fijar sus propias políticas públicas en virtud de la idiosincrasia de cada uno de los pueblos. No es lo mismo un desarrollo que puede tener Yerbabuena, las necesidades que puede tener un municipio donde uno vive, que es, por ejemplo, Yerbabuena, de lo que puede ocurrir en Alderete, en la banda del Río Salí, en Granero. Claro. Cada municipio en Trancas, cada municipio tiene su perfil social, su idiosincrasia, sus necesidades y también sus obligaciones. Son muy distintas. Entonces no se puede establecer una política lisa y llana y exactamente igual desde la 25 de mayo y San Martín. Ese es el grave problema y es lo que tanto reclamamos, muchas veces se las escucha a las provincias en su reclamo ante la nación, diciendo por qué se aplican políticas centralistas. Bueno, en Tucumán esta política se la viene aplicando hace más de 2 décadas y lejos de buscar una salida a esto, se está profundizando. Y hoy vemos que el primer municipio que logró salir del corset del pacto fiscal fue San Miguel de Tucumán, donde me tocó muchos años de estructuración de un sistema financiero dentro del municipio para lograr salir de ese pacto fiscal. Cuando nosotros decidimos salir de este corset, la provincia tomó una decisión que está amparada por la Constitución Provincial, que es embargarnos el 100% de las cuentas. ¿Algo que puede suceder con Tafí Viejo en un caso concreto? Bueno, eso está facultada el Poder Ejecutivo para hacerlo. Es gravísimo porque técnicamente y en principio estaría facultado porque hay un artículo dentro de la Constitución, un mecanismo que es una cuestión meramente administrativa y es tan grave como se articuló la Constitución del 2006 de Tucumán, que prevé específicamente esta situación, que si algún municipio tiene deudas con la provincia está facultada a embargarle o a quedarse con los recursos de coparticipación hasta sanear esa deuda. No establece plazos, no establece límites, obviamente que tiene que establecer, hay otras normas que son de código de fondo, que te establece ciertos límites para ese tipo de embargo. En el caso de San Miguel de Tucumán no hubo ningún límite, se embargó el 100% de los recursos. Y esta es la gravedad institucional. Tucumán, en el caso nuestro, del municipio, uno preveía que iba a ser el accionar del gobierno en ese momento, donde el actual gobernador era el ministro de Interior, entre otras cosas, sabía y presumíamos que iban a tomar esa decisión. Nos llamó la atención que decidan tomar una decisión tan de fondo. Espero que en este caso, en el municipio, por ejemplo, de Tafí Viejo, o en el caso que ocurrió con Concepción, no tomen esa decisión que es extremista, porque eso lo que puede provocar es un quiebre en las finanzas, el hecho de que un municipio es directamente buscar hundir al municipio. En ese momento, voy a contextualizarlo porque la gente no recuerda, gobernador José Alperovich, intendente de San Miguel era Domingo Maya, Silvio era el secretario de Hacienda, embargaron el 100% buscando de que no puedan ni pagar los sueldos, cosa que no sucedió por un esquema financiero económico que realizó tu gestión. Pero trayéndote, digamos, más allá de la descripción del hecho, hoy en lo tangencial, en lo cotidiano, sin lugar a dudas es una discusión de fondo, porque hablamos como de varios modelos diferentes, por eso quería partir de Trump. Hablan de un proteccionismo en Estados Unidos. Milei, que se declara ferviente seguidor de Trump, está en las antípodas con su postura porque es antiestado, lo dice anarco-libertario, o sea que está en contra del Estado. Trump es proteccionista del Estado. Llegamos a Tucumán, el gobernador plantea, como de la justicia social y está acompañado a Milei, quien dice que la justicia social es una mentira, es un fraude. Volvemos a los municipios y desde la provincia hablan de la cuestión de la construcción, de trabajar por toda la provincia, y son rehenes los municipios de un acuerdo que llegó hasta el punto de que para firmar el acuerdo, caso Yerbabuena y Bellavista, tuvieron que dejar de abandonar, no sé técnicamente cómo se diría, un juicio que tenían con la provincia por los recursos, no de los intendentes, sino de toda la ciudad, tanto de Bellavista como de Yerbabuena.
¿Cuál es la lógica mínima que se puede explicar? Nos quedan unos minutitos y de ahí te quiero hacer otra pregunta. La lógica es un nivel muy bajo que viene desarrollando nuestra provincia de Tucumán a nivel dirigencial. La lógica es meramente electoral. La lógica es conservar el poder, seguir siempre en el poder. Ahora, la consulta, y es algo que yo le venía haciendo y lo hice durante los 4 años que me tocó ser legislador, es ¿para qué? ¿Para qué tener el poder? ¿Para qué quieren el poder en la provincia de Tucumán? Porque no hacen absolutamente nada. Lejos de eso, una provincia que viene en un franco descenso. Eso en el artículo que se publicó el domingo en el diario La Gaceta, en definitiva, están demostrados los indicadores cómo es una provincia que en comparación con el resto y sobre todo con la región, vemos la decadencia en forma permanente. La decadencia se da en todos sentidos, se da desde el punto de vista social, se da desde el punto de vista económico, se da en cada uno de los aspectos, en cada una de las actividades económicas que se desarrollan en la provincia. Vemos que lejos de potenciarse o de multiplicarse, los indicadores son cada vez peores. Tucumán es una provincia que no tiene sustentabilidad, no es autosustentable. Tucumán es una provincia que si hoy la nación lleva adelante su proyecto del hecho de decir, bueno, señores, el IVA pasa a ser provincial, manéjenlo ustedes en los números. Cuando uno hace un análisis de los números, Tucumán no tiene posibilidades de autosustentarse si eso ocurre. Si deja el gobierno nacional, elimina uno el principal tributo, que es el impuesto al valor agregado, lo saca del contexto de la coparticipación, deja de ser nacional y pasa a administrarse por cada una de las provincias, Tucumán no tiene ninguna posibilidad de sustentarse por sí mismo. Entonces va a tener que recurrir a otros mecanismos. No hay crédito, Chino, no hay crédito a nivel nacional, no hay crédito a nivel internacional. El único sustento que tienen los gobiernos son los tributos. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo va a ser Tucumán? ¿Cuál es la discusión que hoy está en Tucumán? Vos fíjate que es tan grave la situación que están, y permitime el término, hay un apriete hacia los municipios donde quieren mostrar a nivel nacional que está bajando la presión tributaria en Tucumán. Y lo que se está llevando adelante ahora es como proyecto la eliminación del ingreso bruto municipal, para que lo entienda la gente, que es el TEM, un tributo económico municipal que lo creamos nosotros desde el municipio de San Miguel de Tucumán, que es la garantía de las finanzas de los municipios, porque más del 70% de la recaudación de los municipios proviene a través de este tributo. Lo que se busca es que los municipios lo eliminen. ¿Por qué? Para que el gobierno provincial lleve ante la nación y diga, miren señores, somos los mejores alumnos en todo sentido. No solamente controlamos los gastos, tenemos un control de gastos, vamos hacia un superávit fiscal, sino también estamos bajando la presión fiscal. Pero bajan la presión de los municipios, no del ingreso bruto provincial. Cuando hace 2 semanas se sancionó, hace menos de 2 semanas se sancionó una ley, gracias a Dios atenuada, pero el proyecto del Ejecutivo era profundizar la presión fiscal, aumentar los tributos, no la cantidad de tributos, pero sí la forma de recaudarlo y las alícuotas en muchos aspectos. Entonces, lo que tenemos es un relato donde tratan de instalarnos y hacernos creer a los tucumanos que el gobierno provincial va en un sentido, pero en realidad va en un sentido totalmente contrario a lo que predica la nación, sobre todo, y a lo que ellos dicen que acompañan. Bueno, no están acompañando en lo fáctico, en lo real no se lo está acompañando, porque no están llevando adelante una tarea. Y esto, a ver, es central, porque estamos hablando de las finanzas públicas. Y si fallan las finanzas públicas, falla todo. No hay políticas públicas. Vos fíjate, Chino, que ahora ya están al alcance nuestro los números del RIGI, que es un régimen de inversiones de Argentina. Fíjate cuánto llega a Tucumán. Nada. ¿Cuánto llega de esas inversiones que están previstas? Nada llega. Todo llega hacia sectores y hacia otras provincias que están hacia un desarrollo. Nosotros, como tucumanos, la provincia exporta menos que Santiago del Estero, mucho menos que Salta. Entonces, vamos en un franco deterioro. No tenemos turismo, no tenemos ni un simple estadio, simplemente para que se desarrollen actividades en la provincia de Tucumán. No hay conectividad. Entonces, no hay obra pública. Y si no hay obra pública, entonces, ¿cómo desarrollamos nuestras políticas públicas? ¿Cómo llegan? Porque acá, la obra pública no es simplemente el cordón cuneta de la gestión progresista. Claro, esto es un todo. Son obras centrales, Chino. A ver, estuvimos con problemas de agua porque el único abastecimiento, la principal fuente de abastecimiento es el Cadillal, que ya está colapsado.
más allá de los problemas que No, tiene. y seguimos esperando las obras que se prometieron hace tiempo. Y la Silvio, única obra pública que se lleva adelante, o la que anuncian, es del aeropuerto y que no son fondos ni siquiera de la nación. porque es una empresa es un privada. fideicomiso Claro. que paga cada uno, exactamente, pero que paga cada uno de los usuarios cuando realiza un viaje. Entonces, yo no entiendo cuál es, si vamos desde el punto de vista político, el rédito que tiene que Tucumán de ser sumiso ante el gobierno nacional. No le veo rédito, no hay ningún tipo de rédito, no hay nada que nos llegue y que a nosotros como tucumanos, a cada uno de nosotros los tucumanos, nos implique un beneficio. Te agradezco la comunicación, Silvio, que tengas buena jornada. Muchas gracias, Chino. Pasó Silvio Velomío, tributarista, magíster en políticas públicas, ex legislador provincial.